Bueno, hola, buenas tardes, días o noches desde donde nos están escuchando. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar un poco con el abogado Pablo Arredondo acerca de las últimas noticias migratorias en lo que está sucediendo en Estados Unidos con los nuevos casos, con las nuevas audiencias aceleradas que estamos teniendo y bueno, vamos a comenzar hablando un poco acerca de los, a ver, Los datos sobre los datos que tenemos sobre las cortes de inmigración. Hemos estado escuchando que existen ahora más de 87% de los casos en corte que han terminado con una orden de deportación. Hemos escuchado incluso a la abogada Diane Claxton y también a algunos de nuestros clientes reportar el miedo que sienten acerca de incluso asistir a corte por ver a agentes de ICE en las cortes de inmigración. Entonces, esto es un dato alarmante y muchas de las personas, muchos de los clientes también no se acercan a un abogado de inmigración porque creen que pueden presentar un caso que tiene muchos años que se presentó y que pueden ir con el caso de hace 10 años a su corte. Entonces, quisiera saber cuál es tu opinión acerca de esto, Pablo, y qué nos puedes contar acerca de las últimas semanas en cuanto a casos de inmigración y casos de asilo. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Angélica, por tenerme aquí. Es un placer siempre actualizar a nuestros clientes y a todas las personas que nos están viendo sobre los distintos cambios que ocurren aquí en Estados Unidos con el tema de la inmigración. Los datos que me mencionabas de los tribunales de inmigración son, veo que es el 87% de ellos. El resultado fue, digamos, es una cifra que es alta, pero que yo la leería con cuidado. No significa, ¿no es cierto?, que el 87% de las solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, ni tampoco podemos concluir que esos resultados se deban únicamente a una falta de preparación. Dentro de ese universo existen realidades muy distintas: personas que no asistieron a su audiencia, casos abandonados, órdenes dictadas en audiencia, solicitudes de alivio migratoria rechazadas y también personas que optaron por una salida voluntaria. Entonces hay que ver, digamos, que lo que yo veo, digamos, todos los días es que los tribunales están resolviendo los casos con mayor rapidez y que los jueces esperan expedientes que estén bien preparados y con argumentos legales que sean consistentes. Una estrategia sólida puede marcar una diferencia importante, pero obviamente no garantiza un resultado favorable porque cada caso depende de su propio mundo, como nosotros siempre decimos. Y una solicitud que desde el punto de vista jurídico podría tener probabilidades siempre es algo que nosotros decimos que es algo que podemos hacer. Entre los errores que siguen apareciendo con frecuencia, lo que yo veo es no asistir a la audiencia, no informar un cambio de domicilio o presentar antecedentes desactualizados o fundamentar una solicitud de asilo con información sobre el país de origen que ya no refleja la realidad actual. Eso es algo que siempre tenemos que ir actualizando y por lo tanto es algo que nosotros siempre avisamos y recomendamos cuando conversamos sobre estos temas con nuestros clientes. Gracias, Pablo. Una duda que siempre comentan los clientes y las personas que nos escuchan es ¿con cuánto tiempo de anticipación debería de yo acercarme a un abogado de inmigración si aún no tengo mi fecha de corte, pero tengo un caso de asilo pendiente? Bueno, siempre es recomendable acercarse y buscar información tan pronto como sea posible para las personas. O sea, la respuesta corta es de inmediato, porque la verdad es que siempre que uno no siempre sabe que hay un plazo corriendo, ¿verdad? Que hay una fecha límite que está corriendo y por lo tanto siempre es bueno acercarse y ver cuáles son las soluciones. Porque hay veces y te lo puedo contar, por ejemplo, hay veces que tenemos clientes que creen que solamente califican para asilo, pero hay veces que hay otras salidas, por ejemplo, soluciones a través de
vías corporativas, por ejemplo, que se llaman los Employment-Based Immigration o Employment-Based Petitions, que son solicitudes que se hacen cuando tú tienes cuando tu trabajo, por ejemplo, quiere auspiciarte tu solicitud migratoria, tú puedes obtener, digamos, un alivio migratorio y una solución, digamos, a tus problemas de inmigración si es que tu empleador y tu empresa, digamos, está dispuesto a auspiciarte. Y hay muchas personas que nosotros tenemos y que asesoramos todos los días que a veces tienen avenidas de salidas alternativas por esa vía, por ejemplo, y que no las ocupan. Entonces siempre es bueno que nos puedan contar todo y que sean lo más detallado posible, y por lo tanto que se pongan en contacto con nosotros tan rápido como sientan que sea necesario, porque obviamente nosotros podemos ayudarles a ver cuáles son todas las opciones que ellos tienen disponibles. Gracias, Pablo. Y bueno, aquí hay también dos noticias importantes y relevantes que hay que estar pendientes durante todo el mes de agosto, porque en septiembre van a haber cambios importantes, como por ejemplo el del visado de estudiantes. Esto es algo que va a afectar a muchas personas. Estaba escuchando a algunos abogados hablar de estos estudiantes eternos, que así les llaman muchas veces, porque vienen, estudian algo y estudian otra cosa y se quedan en este periodo de visado de estudiantes por muchos años, que ahora ya no va a ser posible hacer eso, y vas a tener que tomar en cuenta, por ejemplo, tengo muchos amigos que estudian posgrados y que a lo mejor hacen la maestría, luego el doctorado, luego el postdoctorado, y se quedan estudiando de esta manera continuamente, no con la intención a lo mejor de una ciudadanía o de quedarse más tiempo, quizás con una intención genuina académica, pero ahora no va a ser tan fácil. Y estaba leyendo algunas cosas que van a cambiar en específico, pero bueno, ¿tú qué recomendarías? La fecha límite es ya a mediados de septiembre, y bueno, el 15 de septiembre en específico, y estos nuevos cambios para los estudiantes, no sé, ¿qué recomendarías para ellos en el caso de que tengan una visa de estudiante y que a lo mejor va a terminar dentro de un año, o su programa de estudios, o está próximo a terminar? ¿Qué les recomendarías como opciones? Bueno, este cambio, digamos, de criterio es muy importante y nos lo han preguntado bastante, así que me parece excelente que lo estemos tocando. Antes de responder tu pregunta, me gustaría explicar en qué consiste esto, porque antiguamente, o lo que normalmente las personas que están en visa de estudio están acostumbradas a esperar, es que cuando tú entras, y es lo que me permite distinguir entre lo que es la visa y el estatus, ¿verdad? Y es algo que yo siempre, cuando tengo consultas con mis clientes, trato de explicarles. La visa es un documento estampado en tu pasaporte que te permite llegar a un puerto de entrada. Ese visado te lo entrega un consulado, y por lo tanto tú llegas al aeropuerto, por ejemplo, y presentas tu documentación al oficial de inmigración, y por lo tanto esa visa te permite llegar hasta el aeropuerto. Es hasta el punto de entrada donde te permite llegar esa visa. Y esa visa tiene una fecha de expiración, ¿verdad? Aparece en el pasaporte y normalmente tiene una fecha de expiración que a veces puede ser un año, a veces puede ser la duración del programa, va a depender del criterio de cada cónsul, como se haya otorgado esa visa de estudiante. Y luego tenemos el estatus, que es una vez que tú cruzas la frontera y entras a Estados Unidos. Ese estatus es el estatus migratorio que tú tienes una vez que ingresas a Estados Unidos. Y eso te lo da el agente de CBP, que es el que está, digamos, timbrando tu pasaporte. Bueno, quizá muchas personas ya no nos timbran los pasaportes, pero antiguamente uno le timbraban el pasaporte. Entonces, uno llega entonces a Estados Unidos con un estatus que es el que el oficial de inmigración te estampa en el pasaporte y se ve reflejado en un documento que se llama el I-94 o el I-94. ¿Ok? Y entonces pasaba que muchas veces, con el caso de, por ejemplo, los turistas, aparece la fecha de duración de tu estatus.
Y esto es importante porque, por ejemplo, uno puede tener una visa de turismo, las visas de turismo las entregan, ¿no es cierto?, por 10 años a veces. Pero eso no significa que tú puedas entrar a Estados Unidos y te puedas quedar 10 años en una visa de turismo, ¿verdad? Entonces tú, con la visa de turismo, es un documento que te permite llegar hasta el puerto de entrada, ¿verdad? Y luego de eso, y tienes 10 años para llegar al puerto de entrada. O sea, puedes hacer ese proceso de llegar al puerto de entrada válidamente por 10 años. Pero luego es una historia distinta cuando tú entras a la frontera y te dan el estatus de visitante. Y ahí es cuando el oficial de migración te dice, usted se va a poder quedar por 6 meses, por ejemplo, y te dan una fecha en el I-94. Entonces en este otro documento aparece después que tu fecha límite para estar en el país es hasta 6 meses y aparece una fecha en el I-94. ¿Qué pasa con el caso de los estudiantes? En el caso de los estudiantes, antiguamente cuando ellos entraban, el I-94 no decía una fecha límite, y decía DS, que significa Duration of Status, que es la duración del estatus. Y eso significa que las personas están en estatus en la medida que cumplan las condiciones que su visa les impone, que el estatus les impone, ¿verdad?, para ser más correcto. Y entonces en ese caso, los estudiantes están en el país hasta, digamos, mientras cumplen las condiciones con su estatus, pero eso es algo que la carga de decir que eso no es el caso, la tiene el gobierno. ¿Ok? Entonces el gobierno que tiene que decir, usted ya no está estudiando y por lo tanto ya no está cumpliendo las condiciones de su estatus y por lo tanto su estatus queda rescindido. Con este nuevo cambio de criterio que están proponiendo, va a aparecer una fecha determinada y por lo tanto va a invertirse la carga. Entonces ahora va a ser el estudiante el que le tenga que probar al gobierno que sigue en estatus, porque como tú dijiste, digamos, en la introducción, puede que, por ejemplo, haya terminado una maestría y ahora quiera hacer un doctorado. Entonces eso, pero ahora la carga la va a tener el estudiante, hacer ese informe y reportarle eso al gobierno. Antes era lo inverso, ¿verdad? Y ahora es simplemente más entonces en concreto y en simple, más responsabilidad. Lo que hace esta regla es que invierte un poco el riesgo y por lo tanto ahora es el estudiante extranjero, el estudiante internacional, el que tiene la carga de estar notificándole al gobierno que siguen con su estatus y no viceversa. Básicamente eso es como el efecto práctico que tiene esta nueva formulación. Sí, y creo que también esto nos aclara muchas dudas acerca de el miedo que tenían muchas personas a decir, bueno, dentro de 4 años, que ahora es el límite para reportar estos cambios, no quiere decir que no vayas a poder seguir permaneciendo en los Estados Unidos bajo esos estatus, sino que vas a tener que reportar y vas a tener que actualizar de alguna manera si vas a continuar con tus estudios por una extensión y puedes aplicar a una extensión de este tiempo. Exactamente, y por lo tanto se trata de una modificación que obliga a planificar con mucha mayor anticipación cualquier estrategia migratoria futura que uno quiera hacer. Claro, bueno, y aquí también creo que una oportunidad que tienen muchos de estos estudiantes que acaban y que están pensando en residir de otra manera es la posibilidad de ver alguna certificación laboral, si es que se quieren quedar trabajando, pero no sé qué puedas hablar un poco acerca de eso, de los casos a lo mejor de personas que llegan, que estudian y que posteriormente se quedan con algún trabajo o algún estatus laboral. Sí, bueno, con respecto a los trabajos, en general los estudiantes obtienen ya de por sí un sistema que se llama el OPT o el Optional Practical Training, que les permite trabajar 1 año después de haberse graduado de su programa. Por lo tanto, eso es algo que viene incorporado en su estatuto de estudiante. Si es que además de eso tú te gradúas de una profesión STEM, que significa Science, Technology, Engineering o Mathematics, que son básicamente campos especializados donde el gobierno le ha dado más prioridad, tienes 2 años adicionales de estudio. Entonces tienes más tiempo para poder quedarte trabajando y por lo tanto recibes una tarjeta de trabajo, un permiso de trabajo. Ahora, tú tienes, digamos, ese estatus en la medida que estés trabajando, ¿verdad? Entonces lo que sucede normalmente es que tú cumples tu estatus de estudiante en OPT en la medida que estés
bajo un trabajador, o sea, perdón, bajo un empleador que esté auspiciando tu empleo. Y por lo tanto, y hay un periodo de gracia para poder encontrar trabajo que son usualmente 90 días. Entonces, si tú dentro de 90 días de haberte graduado no encuentras un trabajo, entonces estarías en principio incumpliendo los términos de tu estatus y por lo tanto estarías violando tu estatus y estarías fuera de estatus, ¿ok? Y por lo tanto eso tiene consecuencias migratorias que pueden ser adversas. Okay. Eso está muy interesante. Con respecto a la certificación laboral, eso sí, también siempre me gusta explicarle a mis clientes que la certificación laboral no es una visa y de hecho tampoco es un beneficio que sea para el trabajador, ¿ok? La certificación laboral normalmente es una etapa, una exigencia para algunos visados en donde el gobierno le dice a la empresa que quiere contratar a un extranjero, ok, antes de que usted decida contratar a un trabajador extranjero, quiero asegurarme que no haya ningún ciudadano americano o residente permanente que pueda hacer este trabajo bajo el sueldo o la remuneración que usted está queriendo contratar a estas personas. Y por lo tanto, hay que pasar por una serie de etapas en donde uno tiene que probar, por ejemplo, que el sueldo sea un sueldo o una remuneración, el salario sea acorde a mercado, por ejemplo, para el tipo de profesión o para el tipo de trabajo que se está ofreciendo. Uno tiene que hacer de buena fe un reclutamiento de personal, etc. Entonces, a veces podría ser que el trabajador que digamos quiera ser auspiciado no termine beneficiado por esto, porque digamos la empresa puede querer contratar a alguien aparte, y por eso es que nosotros también siempre evaluamos eso con nuestros clientes y vemos todas las opciones, porque quizá hay veces que sea mejor hacer una visa H1B1 o H1B, que son estas visas de trabajo para una persona en particular y que no exigen hacer una certificación laboral, o por ejemplo las visas L, en donde por ejemplo hemos tenido personas que trabajan, que son ejecutivos en una empresa y que luego quieren ser reubicados aquí en Estados Unidos porque la empresa tiene una sucursal, una filial aquí en Estados Unidos, y hay otras alternativas que no involucran hacer una certificación laboral. Entonces la certificación laboral no es una visa, sino que es una etapa, una exigencia que exigen algunos visados antes de poder proceder con ese tipo de estatus. Sí, eso es muy interesante y bueno, de las experiencias de personas que conozco que están o residen, por ejemplo, en México, que es el país más cercano y que comparte muchas empresas, grandes empresas y consorcios en donde mueven mucho a sus trabajadores por temporadas. Esas visas L son muy interesantes y también tienen la oportunidad, me parece, de mover no solo a ti, sino mover a tu familia dentro de ese visado L, que tampoco es tan lento en ese sentido y es muy interesante como opción migratoria para las personas que creen que es un proceso más complicado de lo que parece, ¿no? Totalmente, y qué bueno que mencionas México, porque México siempre yo le pregunto a la nacionalidad y todas las nacionalidades que puede tener un cliente. Y hablemos un poco de las nacionalidades, porque eso puede tener efectos tanto para temas, digamos, de inmigración corporativa, de empresa, pero también para temas de asilo. Con respecto a los temas de empresa y por qué las nacionalidades pueden ser importantes. Hay veces que uno puede tener una nacionalidad y no saberlo. Y por lo tanto, eso puede generar en el término o en categorías como de empresa y de inmigración corporativa, puede generar algunos beneficios. Por ejemplo, hay personas que pueden ser canadienses y no saber que son canadienses. Y al ser canadiense, tú puedes optar, por ejemplo, a la visa TN o TN Visa. Y con esa visa, lo único que en general uno requiere es una oferta de trabajo. Y yo puedo ir a la frontera con mi oferta de trabajo, mi pasaporte, y puedo quedarme trabajando en Estados Unidos, digamos. Entonces tienen esa facilidad si eres un ciudadano canadiense. Hay visas especiales si eres de Australia. Hay visas especiales si eres de Chile. Los chilenos, por ejemplo, yo soy chileno, así que le hablo a mis compatriotas que están quizá viendo desde Chile. Los chilenos tienen una visa que se llama la visa H1B1, que a diferencia de la visa H1B, no requiere, digamos, algunas etapas que requiere la visa H1, y por lo tanto, una de los
requisitos que uno no tiene que pasar, por ejemplo, es por la lotería, porque tú sabes que para ese permiso de trabajo uno tiene que postular y hacer una lotería, etcétera. Bueno, han habido ya muchos cambios con respecto a eso también, pero como ese visado lo crea el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, se sigue y se rige por unas reglas distintas que no necesariamente afectan a la visa H-1B. Por ejemplo, el tema de este fee de los $100,000, por ejemplo, eso es algo que no necesariamente afecta a las personas que son de Chile. Entonces, a mí siempre me gusta preguntarles, digamos, que nos listen todas las nacionalidades que puedan obtener, porque hay veces que personas digan, sí, no, y lo que pasa, además yo soy chileno, pero en verdad no pensé que era importante mencionar eso, pero bueno, eso te da otras alternativas y ya veré otras etapas. Entonces, siempre menciónennos a nosotros los abogados sus nacionalidades por completo. Todos los datos son importantes y a menos de que nosotros les digamos que algún dato no es importante, siempre nos gusta tener la mayor información y más comprensiva de nuestros clientes. Ahora, lo segundo, con el asilo. Con el asilo pasa que la nacionalidad tiene otro efecto, que en la mayoría de los estados de aquí del país, uno tiene que cumplir la definición de refugiado en todos los países de los cuales uno es nacional. Y por lo tanto, si yo soy, por ejemplo, nacional de México y también soy nacional de Perú, tengo que explicar por qué cumplo la definición de refugiado en Perú y en México. No solamente en México, sino que en Perú. Entonces, el nivel de prueba y de carga que yo tengo que hacer es más alto, porque no solamente tengo que decir que me están persiguiendo en México, sino que también me están persiguiendo en Perú. Entonces, eso aumenta. Obviamente hay excepciones y nos ha pasado también que tenemos clientes, por ejemplo, que están en Nueva York o en Vermont o en Connecticut, etcétera, en donde esta regla no aplica. Entonces también esto es muy como dependiendo de la geografía, porque las cortes de apelaciones, tú sabes que el país está dividido en 11 circuitos y el país está dividido en 11 regiones con jurisdicción de las cortes de apelaciones. No quiero ser muy, digamos, técnico con esto, pero básicamente va a depender un poco de la región y del conjunto de estados. Entonces, en el segundo circuito, en el Second Circuit, que el estado más grande es el de Nueva York, esa regla, por ejemplo, de la doble nacionalidad no aplica, pero en la mayoría de los circuitos aplica de una u otra forma. Entonces, eso es algo que también siempre nos gusta poder explicarle a nuestros clientes, que por qué las nacionalidades suelen ser algo importante para migración. Sí, sí, he escuchado muchos casos, por ejemplo, de nacionalidad colombiana y venezolana, en donde, bueno, por Venezuela se puede justificar, pero por Colombia muchas veces se hace más difícil con algunas personas el entender eso. Y hablando de los circuitos, creo que es algo que a mí me causaba mucho conflicto entender, pero ahora creo que comprendo un poco más acerca de esto, y en especial cuando hablamos que salen noticias que dicen el juez del quinto circuito o el juez de tal circuito dijo esto o hizo esto, y hay circuitos que son más quizás conservadores en sus políticas o que toman decisiones un poco menos a favor de la comunidad inmigrante que otros, pero hablando de eso, hay personas que luego preguntan si sabemos que el circuito, por ejemplo, que rige a Texas y la situación en Texas es más difícil, a lo mejor en cuanto a casos y aprobación de ciertos casos, ¿puedo presentar mi caso en otro estado? Entonces, esa es una pregunta que tienen muchas personas en redes sociales y personas que tienen casos pendientes, si pueden cambiar su caso a pesar de que lo presentaron y que residen, por ejemplo, en Texas. Bueno, exacto, el tema de los circuitos es algo fascinante porque no muchos países operan de esta manera, y la razón es porque si bien el derecho migratorio es una materia de regulación federal y por lo tanto, y porque rige, digamos, en los 50 estados y territorios, no es una materia federal como por ejemplo la propiedad intelectual u otras, digamos, materias que están reguladas en el circuito federal, en donde la ley ha creado un circuito, porque mentían, ¿verdad? Existen 11 circuitos, pero además está el circuito para el distrito federal donde está la capital, y además de eso está el distrito, o sea, el circuito federal que es para materias federales. Entonces, el derecho migratorio no está regulado
como dentro de esas materias especializadas y por lo tanto cae, digamos, dentro de cada uno de los circuitos que componen el país, ¿verdad? Y por lo tanto hay variación sobre cómo se aplica la ley migratoria dependiendo de las regiones. Eso, hay cosas buenas y cosas, digamos, que pueden ser desafiantes de esa dinámica, porque uno puede decir, ok, esto nos permite, por ejemplo, que haya más experimentación con respecto a cómo evoluciona la ley migratoria, porque no estamos circunscritos simplemente a lo que diga un tribunal, sino que por lo menos tenemos varias opciones de donde poder, digamos, de cómo se puede interpretar la ley migratoria, hasta que obviamente la Corte Suprema, que tiene jurisdicción nacional, diga o establezca algo, que es lo que, por ejemplo, ha hecho este año en varios casos de inmigración que ha tomado la Corte Suprema, en donde ha sido especialmente digamos, importante para establecer algunos puntos, como por ejemplo la ciudadanía por ius solis, que era algo que se estaba discutiendo sobre si es que uno nace en Estados Unidos, pero por ejemplo de padres que no son ciudadanos o no son residentes permanentes, ¿qué estatus tiene la persona que nace bajo esas circunstancias? Y la Corte Suprema dijo que si tú naces en Estados Unidos, eres un ciudadano norteamericano, punto final. Eso es lo que dice la 14ª enmienda y eso es la interpretación textual de la Constitución, y por lo tanto no hay nada más que ver en ese punto. La Corte fue bien clara este año en decirnos eso antes de que se fueran de vacacionar a los jueces. Pero para responder tu pregunta sobre si uno puede hacerlo de manera estratégica, la verdad es que no, uno no puede estratégicamente hacer una presentación en un distrito que uno viva, pero uno sí puede decidir vivir en un lugar que uno quiera, porque uno aquí tiene el derecho a vivir en el lugar, en el estado que tú quieras vivir, y por lo tanto uno puede tener, digamos, en atención al considerar el lugar donde tú vives, digamos, cuáles son las reglas que aplican, y por lo tanto, si tú eres alguien que tiene doble nacionalidad y estás pidiendo asilo, quizá podrías vivir en Nueva York, porque si vives en Nueva York, entonces esa regla no te va a aplicar, pero si vives en Texas, no vas a poder hacer esa solicitud en Nueva York, ¿verdad? Entonces ahí tú tienes que elegir dónde vivir, y uno puede tener eso, digamos, en su mente, porque bueno, no va a hacer de policía lo que tú estás pensando en tu mente, pero lo que no puedes hacer es hacer una solicitud, digamos, a sabiendas que no vives en un lugar en otra jurisdicción. Sí, eso responde a la pregunta de muchos que querían cambiar de repente y aplicar su solicitud en otro lugar donde no residen. Pasa mucho, por ejemplo, con personas que tienen ciudadanías europeas, porque hay muchas personas en Latinoamérica que son descendientes de europeos y que por lo tanto califican para programas de otros países. Entonces, por ejemplo, Italia, España, etcétera, Croacia, Alemania, han hecho que sea relativamente sencillo para personas en Latinoamérica conseguir la ciudadanía en esos países. Y luego personas de Latinoamérica vienen, y literal hemos tenido muchos clientes quizá, que están en esas circunstancias y que tienen nacionalidades europeas, y entonces uno tiene que comprobar, por ejemplo, que uno está siendo perseguido por un país europeo que se caracteriza usualmente por no tener, digamos, tantos, problemas en términos como de persecución política y humanitarios, etcétera, y al revés suelen ser el destino de muchos inmigrantes y refugiados que buscan allí un lugar de asilo. Entonces es particularmente difícil demostrar, digamos, que alguien es perseguido. No es 100% imposible, pero obviamente recomendamos que eso sea algo, es un punto importante que tenemos que ver con nuestros clientes, y el tema de la nacionalidad siempre es algo que va a ser importante en temas de asilo. Sí. Bueno, Pablo, pues creo que para finalizar, porque hemos hablado ya de varios puntos importantes de los últimos cambios, la ciudadanía, los estudiantes con su tiempo con este estatus migratorio, y bueno, un tema importante es estos cambios que hay en la regla del public charge, que es algo que mucha gente desconocía y a lo mejor lo tenía como... sí, realmente no estoy muy segura de que supieran muchas de las personas que han solicitado asilo que esta regulación que ya era vieja ha cambiado, y que estos cambios
podrían afectar futuras solicitudes de residencia permanente o de otros beneficios migratorios. No sé si nos puedes contar un poco sobre qué es el public charge y cómo es que realmente afecta, porque se compartió mucha información al respecto con miedo un poco, apelando a que si a lo mejor has tenido algún beneficio del gobierno, podrían negarte tu residencia permanente, pero creo que eso es algo muy drástico y quisiera que nos contaras más. Bueno, un tema que es muy interesante con respecto a la carga pública, public charge, es un requisito de admisibilidad y eso sigue siendo un requisito de admisibilidad incluso hoy. El public charge es un requisito de admisibilidad que el legislador de aquí de Estados Unidos, cuando diseñó el sistema migratorio, lo que buscaba era, digamos, lo que está detrás de esta legislación es evitar que personas vengan a Estados Unidos y se conviertan en una carga pública, es decir, una carga para el Estado, para el gobierno, en vez de contribuir al país. Eso es lo que está un poco detrás de esta regla. Ahora, ¿qué es lo que cambió con esta administración? Lo que cambió no es la ley, porque la ley ya lo establece, y es un poco lo que ha pasado un poco en esta administración, es que cosas que están en la ley ahora se interpretan de una forma muy distinta de cómo se venían interpretando en el pasado, cómo venían operacionalizando estas cosas en la práctica. Entonces, todas las personas están, el tema de public charge sigue siendo un requisito de admisibilidad, pero las autoridades evalúan el conjunto de las circunstancias del solicitante considerando factores establecidos por la misma ley, como por ejemplo la edad, el estado de salud, la situación familiar, recursos económicos, patrimonio, es decir, el nivel económico de la persona, educación y experiencia laboral y otros antecedentes relevantes que pueden variar según el tipo de solicitud. Entonces, más que hablar de una prueba nueva, yo diría que implica un cambio que USCIS volverá a aplicar un marco jurídico diferente acompañado de nuevas instrucciones administrativas y puede actualizar los formularios de cómo esto se pregunta. Y por lo tanto, de nuevo, al tema que veníamos hablando antes, siempre es importante que nuestros clientes nos cuenten todo lo que y sean lo más cándido y transparente con nosotros para que nosotros podamos ver todas las cosas que podrían eventualmente salir mal. Y no porque eso, y a veces, mira, lo que es muy interesante esto, porque hay veces que los clientes creen que por no contar algo es mejor, pero lo que pasa es que el gobierno ya lo sabe. Entonces, el único que no lo sabe somos nosotros, y cuando hacemos la solicitud luego tenemos que apagar un incendio que si es que nos lo hubieran contado sería mucho más rápido. Tendríamos una forma de abordarlo, y eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros tratamos de ver que quizá alguien, por ejemplo, podía haber tenido un beneficio, pero la verdad es que había una razón razonable, o sea, había un motivo razonable por el cual había, digamos, esto, y no era porque la persona es un public charge, etcétera. Y hay formas, digamos, que uno puede evaluar las cosas y no necesariamente todo es negro o blanco, pero sí necesitamos saber para entender, digamos, en la posición en la que estamos, digamos. Entonces siempre es importante que nuestros clientes sean transparentes y nos puedan contar todo, digamos, de la forma más honesta y transparente posible para que podamos brindarles la mejor ayuda que podamos. Sí, creo que eso también es muy importante porque pues no podemos dar herramientas para argumentar mejor un caso que no sea contando prácticamente detalles, y bueno, ustedes son quienes más pueden a lo mejor ir usando o utilizando esos detalles con mejores recursos y argumentos para tener un caso más exitoso. Sí, exactamente, Angélica. Bueno, pues muchas gracias, abogado Pablo Arredondo, por acompañarnos y bueno, esperamos vernos pronto, quizás en otro idioma. El abogado Pablo también nos puede contar cosas en francés, en portugués. Esperamos tener quizás más contenido en otros idiomas que pueda llegar a otro tipo de comunidades. Y pues dejamos por ahí los links de contacto y nos vemos en otra semana y especial con estos lives de Claxton Lover. Muchas gracias, Angélica, un placer como siempre.